concluir nuestro cuadro numerológico, vamos a empezar a ver todas las energías y al final, bueno, pues vamos a concluir dándole bienvenida al próximo taller que será el próximo sábado. ¿Está bien? Vamos allá entonces. Como dijimos, vamos a empezar ya el pináculo o cuadro numerológico. Aquí les traigo, mis amigos, la imagen de lo que es un pináculo o cuadro numerológico. Como sabemos, empezamos, vamos a ver todas las cositas que tiene aquí, están a la derecha. El número, la A, que representa el número personal o esencia, ese número coincide con el día en que nacimos. El día en que nacimos es la A, que como vemos está situada en el medio de nuestro pináculo o cuadro numerológico. El segundo número que aparece es la B, está representando el karma, es el número del karma y vamos a ver que se corresponde con el mes de nacimiento. Después tenemos el número de vidas pasadas, que es la C, y eso tiene que ver con el año en que nacimos. El número de la personalidad, tenemos los logros, las metas, el destino, el subconsciente positivo, negativo, el inconsciente, la sombra y los seres inferiores, heredados, conscientes y latentes. Toda esta información es una información riquísima que está a nuestra disposición. Si conociéramos de numerología, podemos usar todo esto. Todo esto son herramientas para nuestro crecimiento, para nuestra autovaloración, para nuestro autoconocimiento, para nuestro crecimiento personal. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cada una de estas vibraciones que aparecen en nuestro cuadro numerológico. Y no se preocupen porque al final vamos a construir un cuadro numerológico de ejemplo, vamos a poner una fecha de nacimiento y vamos a calcular todos los números. Así que si quieren pueden ir anotando, pero si no, al final lo vamos a hacer. ¿Está bien? Empezamos por el número personal. Como ya les dije, el número personal es el director orquestal de nuestro cuadro numerológico. Fíjense que el número personal se corresponde con el día de nacimiento y es reducido a un solo dígito, ¿está bien? O sea, si tú naciste el día 31, tú sumas 3 más 1 y te va a dar el 4. ¿Cuándo no vamos a hacer esto? Cuando se traten de los números maestros 11 y 22, que lo vamos a dejar así mismo porque tu número personal coincide con el número maestro. Este número personal se corresponde con el sol de la astrología, que es el centro de la galaxia. Pues aquí en nuestro cuadro numerológico, nuestro número personal va a ser el centro de nuestro cuadro numerológico. Así que él va a matizar todos los demás números que aparecen en el cuadro numerológico. Ahora, este número personal es un número fundamental en el logro de tu misión de vida. ¿Qué pasa? Que a veces vivimos muchísimos años sin utilizar la energía de nuestro número personal. Es como que la tenemos escondidita en esa gran concha que es este cuadro numerológico. La dejamos escondidita y nosotros cogemos un personaje que lo vamos a ver en otra clase que vamos a hacer dedicada al número de la personalidad, que hace que no vibremos con este número. Pero en realidad, nuestra misión de vida es poder desarrollar este número personal, desarrollarlo a tope. Cuando lo desarrollemos a tope, vamos a poder, y también alcancemos nuestras metas, vamos a poder lograr nuestros logros y nuestro destino. Entonces, esta energía, el número personal, se mueve tanto entre las polaridades positivas como negativas. Es un número que está vibrando.
al ser nuestro número personal, a veces estamos positivos, a veces estamos negativos. Él es el que va a determinar en qué parte de nuestro cuadro numerológico nos estamos moviendo. ¿Qué vibraciones son las que nos están influenciando a partir de cómo esté vibrando ese número personal? Fíjense la importancia que tiene este número personal. Entonces, ya les dije que matiza todos los números que compongan nuestro cuadro numerológico, ya que está en el centro de este cuadro. Es el ser interior, es el yo que siente, es el yo que piensa y que vino a construir su propia identidad. Ese ser, ese yo, es el que tenemos que lograr sacar a la luz. Esto es lo que representa nuestro número personal. Y bueno, lo mejor, mientras mejor vibre nuestro número personal, pues mucho mejor será para nosotros. Entonces, mis amigos, vamos a continuar hacia la otra energía. Tenemos que la otra es el número del karma, que se corresponde con el número del mes, o sea, el mes en que nacimos, reducido a un dígito. El único que habría que reducir serían el 10 y el 12, porque el 11, recuerden que es un número maestro y como maestro se queda. Entonces, nos habla, ¿de qué nos habla el número del karma? El número del karma, de lo que nos está hablando en esta posición, es de las tareas incompletas en otras vidas. O sea, no nos está diciendo de algo malo ni que tengamos que pagar. No, no, no. Aquí nos está hablando de tareas que no hemos culminado en otras vidas y que las vamos a tener que seguir desarrollando en esta vida. Pero la primera etapa es una etapa de una larga duración. Entonces, esta energía del karma, esta energía va a vibrar bastante en esta primera etapa, porque vamos a ver que el logro lo vamos a calcular a partir del karma y a partir del número personal. Así que estas dos energías van a estar vibrando. El número personal siempre va a estar presente, somos nosotros mismos, pero el karma ahí tiene una jugada bastante importante. Entonces, ¿dónde se encuentran estas tareas que nosotros no hemos cumplimentado completamente en nuestras vidas? Estas tareas están guardadas en la memoria del alma o en la mente. O sea, de cualquiera de las dos formas. Están en nuestra mente guardadas y en la memoria del alma. Entonces, el efecto kármico que nos trae esta vibración pudiera estar disminuido si esta vibración aparece en otras posiciones de nuestro cuadro numerológico. Esta vibración del karma nos marca la acción que desarrollamos en el mundo, cómo nos integramos, cómo nos acercamos a los demás. Y es una parte de aprendizaje, del aprendizaje de nuestra primera etapa, como ya les había dicho. Entonces, este número del karma nos está hablando de un estado de sabiduría y pureza en el interior de cada ser humano que se mantiene desarrollándose cada año constantemente. Algo que conocemos, pero que tenemos que seguir desarrollando. Entonces vamos a pasar ya a la próxima energía que aparece en nuestro cuadro numerológico, que es el número de vidas pasadas. Fíjense que estamos viendo, ya vimos el número personal, que es el día de nacimiento, vimos la energía kármica, que es el mes de nacimiento, y ahora nos vamos a una energía que nos está hablando de qué hemos vivido en vidas pasadas. Esta información nos la da el año de nacimiento. Entonces, se corresponde con la suma de todos los dígitos de tu año de nacimiento y después que los hayas sumado todos, los vas a convertir todos en un solo dígito. O sea, si naciste en 1969, sumas 1 más 9 te da 10, más otro 9, 1900, más otro 6 te da
10, 16 más otro 9 te da 25. Me dio en 25 y estos números los voy a volver a reducir. ¿Por qué? Porque no llegué a un 22. Si me hubiera dado 22 o 11 me quedo ahí. Pero no llegué, así que sigo reduciendo. Y 2 y 5 me va a dar igual a 7. Entonces, ese va a ser mi número de vidas pasadas. ¿Qué me quiere decir este número de vida pasada 7? En el caso que te dé un 7, bueno, discúlpenme, nos va a querer decir que nosotros estábamos intentando perfeccionar esa energía 7 en las últimas vidas. O sea que estuvimos trabajando esa energía 7, la estuvimos perfeccionando. Y si la estuvimos perfeccionando, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos un gran conocimiento de esa energía 7, que hemos tenido bastantes logros con esa energía 7, pero aún así la vamos a seguir desarrollando en esta vida actual que tenemos. Entonces, ¿qué va a determinar? Una prueba anual que vamos a tener que ir perfeccionando cada año, porque todas estas energías las vamos a ir tratando de armonizar. ¿Y qué es para nosotros armonizar? Pues perfeccionar esas energías. Entonces, es la energía, en mi caso sería, por ejemplo, en este caso ejemplo, la número 7, sería la que proyectamos cuando conocemos a otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué esta es la energía que proyectamos? Porque es la energía que está en perfeccionamiento. Y como ella está en perfeccionamiento, pues ella se luce. Ella es la que sale, ella es la que se muestra. Entonces, ¿qué informaciones importantes nos da a nosotros esta energía de las vidas pasadas? Pues nos dice dos cosas importantes. Nos dice quién fuiste en tu vida pasada y nos dice pues que vienes a perfeccionar en esta vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a conquistar y vamos a superar esta energía cada año, porque esto servirá como un impulso para nuestra evolución. Entonces vamos a continuar hacia, ya ahora vamos a empezar a ver las energías que se calculan a partir de esos 3 números que componen nuestra fecha de nacimiento. Y la primera que nos aparece es el número de la personalidad, al que también se le llama la máscara. El número de la personalidad o la máscara. ¿Cómo se obtiene este número? Este número se obtiene cuando sumamos el día de nacimiento con el mes de nacimiento, con el año de nacimiento. Puedes sumar esos 3 números y después reducirlos a un solo dígito. O sea, sumas todos estos números, los reduces a un solo dígito. Si te dio 11 o 22, ahí mismo paras. Si te dio 11, 22 o 33, fíjense. Pero ya sabemos que el 33 no está, pero puede ser que alguien tenga esta acción fuerte y que sí esté desarrollando esta energía. Pero aquí vamos, en este taller vamos a hablar sobre todo del 11 y 22 como energía maestra. Entonces, bueno, sumamos esos números y ya los reducimos a un dígito y solo en el caso que sean el 11 y el 22 los dejamos. Otra manera de hacerlo, tú puedes reducir cada uno, el mes lo reduciste, el día lo redujiste, el año lo reduces también, y estas reducciones, la suma, nos va a dar el mismo número. Nos va a dar el mismo número. Pero como se debe hacer es sumar dígito a dígito. Dígito a dígito. Para no perder la oportunidad de perder al maestro. Porque si lo hacemos de la otra manera, pudiera ser que perdamos esa vibración maestra en el camino. Bueno, o sea que lleguemos al número base y no nos demos cuenta de que estaba ese maestro ahí. Así que, recomendación, dígito a dígito, de todos los dígitos que nos aparecen. Entonces, ¿qué es esta vibración? Bueno, esta vibración nos habla de la manera en que las demás personas nos ven.
Y va a haber una lucha importante entre esta personalidad y tu esencia. ¿Quién es tu esencia? Recuerden que tu esencia es tu número personal. Y recuerden que nuestra tarea, o sea, nuestro camino, nuestro conocimiento, nuestro desarrollo, avanza en la medida en que somos capaces de desarrollar este número personal. Pero este número de la personalidad, vamos a ver cuando nos llegue en la clase de número de la personalidad, que es una máscara que nos queda requete bien, que la sabemos usar perfectamente, que el mundo se confunde y nosotros como nos sentimos tan cómodos con ella, pues vamos a seguir con ella. Entonces, bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro encuentro porque él solito se lleva un gran tema. Vamos a seguir viendo las demás vibraciones que tenemos en un cuadro numerológico. Entonces, la próxima vibración que tenemos en el cuadro numerológico son los logros. Tenemos cuatro logros que se corresponden con las distintas etapas que les dije en el cuadro numerológico. El primer logro va a ser el que más duración va a tener. El segundo logro van a ser los próximos 9 años y así el tercer logro los otros 9 años. Y después del tercer logro viene el cuarto logro que coincide con el número del destino. No sé si lo puse aparte, pero bueno, el cuarto logro coincide con el número del destino y es el que vamos a vivir a partir de ese momento y hasta que moramos. Entonces, ¿qué marcan estos logros? Estos logros nos van a marcar el curso de acción que nos propone la vida. ¿Qué propone la vida que nosotros hagamos en cada una de estas etapas? Son lecciones que vamos a tener que conquistar a lo largo de nuestra vida para poder lograr nuestro propósito o misión de vida. Entonces, ¿qué nos invitan ellos? Nos invitan a desarrollar y potencializar las cualidades y características esenciales de esas energías. Entonces, los logros. El logro 1 va a ser el de más larga duración. El logro 2 y 3 van a durar 9 años cada uno, que se corresponden con un ciclo numerológico de 9 años. Y el logro 4 va a coincidir con el destino y va a durar por el resto de la vida. Entonces, además de los logros que se encuentran, como vimos en la parte superior de nuestro cuadro numerológico, pues vamos a tener, aquí les digo cómo se calculan los logros, disculpen. El logro 1 lo calculamos a partir del karma más la esencia, o sea, el número personal más esencia nos da el valor del logro 1. El logro 2 es el número personal o esencia más el número de vidas pasadas, nos va a dar el logro 2. El logro 3 va a ser la suma del logro 1 más el logro 2, nos va a dar el logro 3. Y el logro 4 lo vamos a obtener como la suma del karma con el número de vidas pasadas. Eso nos va a dar el valor de nuestro número de destino o logro número 4. Igualitico que tenemos logros en estos 4 periodos de nuestra vida, pues vamos a tener aparejadas metas. Estas metas nos indican temas específicos a resolver para poder lograr nuestras realizaciones. ¿Quiénes son las realizaciones? Se les llama logro o realización. O sea, que la parte superior del cuadro numerológico nos está hablando de lo que vamos a lograr, de lo que vamos a realizar, si somos capaces de resolver los problemas, las situaciones que nos van a presentar estas metas que tenemos en nuestro cuadro numerológico. Fíjense que las metas están en la parte inferior del cuadro numerológico, son obstáculos, son trabas. En la parte inferior tenemos los obstáculos, en la parte superior tenemos los logros, las realizaciones, el destino. Entonces,
las 4 metas, al igual que los logros, se van a activar en cada uno de estos ciclos. O sea, logro 1 con meta 1, logro 2 con meta 2, logro 3 con meta 3 y destino con meta 4. ¿Qué pasa de no trabajar con estas energías en positivo? Si nosotros no logramos trabajar estas energías en positivo, ellas pueden activarse y hacerse actuar como obstáculos en el camino de nosotros. Fíjense que no porque estén en la parte inferior del cuadro numerológico tienen que ser energías negativas, pero sí van a ser obstáculos difíciles de vencer. O sea, que nos van a presentar su parte negativa para que nosotros las transmutemos a la parte positiva. Acuérdense que cada una de las vibraciones tiene un armónico y un desarmónico. Entonces, en la parte inferior de nuestro cuadro tenemos cosas que van a estar con mucha facilidad en el desarmónico y que nosotros vamos a tener que trabajar para poderlas llevar al armónico, para poderlas llevar a la parte positiva, para haciendo este trabajo tan importante, entonces poder lograr metas, poder lograr nuestros logros, nuestras misiones. ¿Entienden? Entonces, tenemos, como ya sabemos, ustedes lo saben ya, la primera meta es la de más larga duración, porque coincide con la primera etapa de nuestra vida, que esta primera etapa ya sabemos que tiene una duración mayor porque se corresponde con 4 ciclos numerológicos de 9. Después de esta primera etapa vamos a tener las otras 3 metas, que las otras 2, la meta 2 y la 3, se van a corresponder con ciclos de 9 y la última meta que va a ser hasta el final de nuestros días. Entonces, ¿qué pasa en la etapa 1 de nuestra vida? Esta etapa es... en esta etapa 1 de nuestra vida, esa energía que vamos a tener, que nos da la meta 1, va a ser la energía a conquistar. Recuérdense que tenemos que conquistar estas energías. Va a ser la más potencializada, va a ser la más potente dentro de todos nuestros números negativos. O sea, dentro de todos los números que tenemos en la parte inferior de nuestro cuadro numerológico. Esta energía puede impactarnos muy fuertemente y puede tener un control sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones que va a ser muy, muy grande. ¿Entienden? Entonces, ¿qué nos dicen las metas? Sabiendo que estas energías que están en la parte inferior nos van un poquito a representar obstáculos importantes en nuestra vida, pues estas energías, lo que nos están diciendo, caballeros, es como tú y yo y todos los que estamos aquí en este planeta Tierra nos autosaboteamos a nosotros mismos en el cumplimiento de nuestros propósitos de vida. Porque recuérdense que los logros están arriba, en la parte superior, pero estos que están abajo nos dicen qué es lo que está ahí para autosabotear. Entonces, si nosotros conocemos esas energías, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer que vibren en positivo para que no nos autosaboteen, para que podamos andar con pie seguro y obtener nuestras metas, obtener nuestros logros, nuestras misiones, nuestra realización. Entonces vamos a continuar. Ya hemos visto personalidad, ya hemos visto los logros, las metas. ¿Cómo se calculan estas metas? Bueno, al igual que hicimos con los números, con los logros o realizaciones, pues las metas van a tener en cuenta las mismas vibraciones, pero en lugar de sumar, vamos a restar. O sea que si el logro 1 lo obtuvimos sumando el mes más el día de nacimiento, pues la meta 1 va a ser el mes menos el día de nacimiento. O al revés, no importa.
algo importante. Para nosotros en la numerología no existen números negativos ni números, no. Nosotros cogemos el valor absoluto. Por ejemplo, si tú tienes un mes de nacimiento 3 y un día de nacimiento 7, tú dices 3 menos 7 te va a dar menos 4. Olvídate del menos. Simplemente lo pones abajo y ya tú sabes que es la parte... O sea, lo importante para nosotros es qué energía es la que está ahí abajo. Porque sabemos que las energías tienen vibraciones positivas y negativas. Y vamos a saber que esta energía que está ahí abajo puede pasar fácilmente al desarmónico. Y vamos a tratar de armonizar. Pero no nos interesa poner el menos. O sea, pudo ser al revés. Y pudo ser 7 menos 3 y te dio 4. O sea, es lo mismo. Lo importante para nosotros es la vibración numerológica que estamos representando. Dicho esto, continuamos. La meta número 2 sería la esencia menos la vida pasada o la vida pasada menos la esencia. Da igual. Tenemos una vibración que nos demuestra cuál es la meta 2 a alcanzar. La meta número 3 sería... ¡Ay! Aquí hay algo que está mal escrito y lo tengo que arreglar, discúlpenme. La meta número 3 es la meta número 1 menos la meta número 2. No logro 1 y logro 2. Es meta 1 menos meta 2. Y la meta número 4 sería el número del karma, o sea, el mes de nacimiento, menos el número de vidas pasadas. O sea, que todo hacia abajo es con menos. Todo hacia arriba es con más. Ahora vamos a ver otras vibraciones que aparecen en nuestro cuadro numerológico y que tienen un papel importantísimo también. Vamos a ver que tenemos en el cuadro numerológico el subconsciente, el número del subconsciente. Y vamos a tener un subconsciente en la parte positiva del cuadro numerológico y uno en la parte negativa del cuadro numerológico. Acuérdense que el que está gestionando todo este cuadro es tu número personal, que es el que puede estar o en positivo o en negativo. Y es el que determina cuál de estas dos energías, si el subconsciente positivo o el subconsciente negativo, es el que está actuando en cada momento de tu vida. Entonces, ¿cómo tenemos el número del subconsciente? Bueno, el subconsciente, el número del subconsciente nos habla del sexto sentido que nos dirige en el camino de nuestra vida. Sexto sentido que nos dirige en el camino. Es un sentimiento involuntario de la mente que nos lleva a tomar las decisiones. Es una corazonada, es una intuición. Esta intuición nos aleja del peligro y nos aconseja cómo encontrar el éxito. Esa intuición nos va llevando, nos va alejando del peligro y nos va llevando a llegar a obtener los éxitos que nos propongamos. ¿Entienden? Esta intuición, este subconsciente nos va guiando sin que nosotros nos demos cuenta de hacia dónde realmente tenemos que dirigirnos. A veces nosotros queremos hacer una cosa y terminamos haciendo otra cosa. Es este subconsciente que nos está llevando. A veces queremos tener una pareja para toda la vida, pero no nos ponen esa pareja. O aparece, tenemos una relación o encontramos una relación que no es para toda la vida, porque en realidad tu misión de vida tenía que ser de otra manera y no te convenía que estuviera esa pareja para toda la vida. Entonces, este subconsciente él nos va buscando lo que nos hace falta, nos va quitando cosas del camino, él va haciendo cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Y nos va dirigiendo hacia donde realmente tenemos que dirigirnos. Entonces decimos que el subconsciente, él no piensa, él no delibera, él no hace ningún análisis, él simplemente actúa por instinto en respuesta a nociones básicas. Las cualidades de esta energía muy probablemente nosotros las vamos a reconocer en personas a las que nosotros no las vamos a reconocer como parte de nuestra personalidad, pero sin embargo las vamos a reconocer en personas que nosotros admiramos.
Nosotros no somos conscientes de que tenemos esta energía, pero está ahí en nuestro subconsciente. Y nosotros vamos a admirar esas cualidades en otras personas. Bueno, entonces, tenemos, como dijimos, el subconsciente positivo y tenemos el subconsciente negativo. ¿Cómo tenemos el subconsciente positivo? Simplemente con la suma de los tres logros primeros, de los tres primeros logros, que eran un triángulo, sumamos esos tres logros y lo que ponemos en el medio es el número de nuestro subconsciente. Ahora miren una cosa, para obtener el subconsciente negativo, o sea, el subconsciente que está en el otro subconsciente, cuando vibramos en negativo, cuando estamos vibrando en negativo, vamos a sumar las tres metas. Fíjense que está en la parte inferior del cuadro numerológico, pero se suman las tres metas. Ahí no se resta nada, simplemente se suman. Entonces, vamos a seguir avanzando. La otra energía que tenemos en el cuadro numerológico es el inconsciente o el número del espejo. ¿Qué es este inconsciente o número del espejo? Bueno, pues este inconsciente es una zona que está sumergida, una zona sumergida de nuestra personalidad, de la que no somos conscientes directamente. Entonces, hablamos aquí también de una intuición que nos va a alejar o nos va a atraer a algo o a alguien. Esta intuición nos va a dirigir a realizar actividades o a tener comportamientos tales que nosotros conscientemente negamos o que no le damos importancia. ¿Entienden? Son estos comportamientos se hacen presentes en el día a día y cuando nosotros los vemos en otras personas, cuando vemos estos comportamientos en otras personas, es como que nos llama la atención esas personas, nos gusta estar con esas personas, nos atrae, simplemente nos gusta. Entonces, ¿por qué decimos que este número se corresponde con el número de el número de la pareja? O sea, las personas con las que mejor nos vamos a relacionar son las personas que vibran con este número del inconsciente. Este número que nosotros tenemos en el inconsciente o el número del espejo son personas con las que nosotros nos vamos a tener muy buenas relaciones. Las mejores relaciones que podamos tener son va a ser con personas que tengan una gran influencia, vamos a decirle así, de esta vibración, ya sea porque tienen esa vibración como número personal, ya sea porque la tengan como número personalidad, ya sea porque lo tengan muy presente en el nombre, ya sea porque la tengan muy presente en su cuadro numerológico. Entonces, decimos que el número del inconsciente nos dice cuáles son las características de nuestra pareja ideal, cuáles son las características de la persona que nos completa, las personas que van a ser nuestros mejores amigos y cuáles serán nuestros mayores retos o sueños de realización. Entonces, vamos a seguir avanzando. Tenemos cómo se calcula el número del inconsciente. Aquí, para calcular el número del inconsciente o número del espejo, vamos a usar la energía del destino. Acuérdense que el destino es el logro número 4 y la energía de la personalidad, y vamos a sumar estas dos energías. ¿Qué otro número tenemos importantísimo en nuestro cuadro numerológico? Bueno, tenemos un número que es el número oculto. Este número oculto se le llama número oculto o número de la sombra. Es una dolencia, nos marca una dolencia o herida no reconocida de nuestra personalidad.
dice que se relaciona con un obstáculo que tendremos que superar a través de enfrentarlo y sanarlo. Puede mostrarse, este número puede mostrarse como la ausencia completa de las cualidades de esta energía, o puede mostrarse, por el contrario, con acciones exageradas de esta energía. Generalmente nos marca las características más oscuras de esta vibración, o sea, de la vibración numérica que esté en esta posición. O sea, si tienes un número oculto, número 1, pues ese número oculto te está hablando de las características más negativas que va a tener el número 1. Si es el número 2, así y sucesivamente con cualquier número que esté en esta posición. Según Jung, y todos, y los suyos, los estudiosos, dice que nosotros, todo lo que negamos de nosotros mismos, estas negaciones que hacemos de nosotros mismos, se acumulan en una zona que se llama sombra. Esta sombra es el número oculto. Discúlpeme, porque es que hay un poquito de frialdad. Déjenme cerrar un momentico esa ventana, porque hoy hay un poquito de frialdad aquí en la casa. Y entonces me lavé la cabeza también. Y pues no puede ser. Entonces, les estaba hablando sobre la sombra, de todas las negaciones que hacemos en nuestra vida, que pasan a formar parte de la sombra. ¿Y qué pasa con esta sombra? Bueno, lo que pasa con esta sombra es que ella nos está haciendo sombra. No, ella es un anclaje tan grande, es el mayor anclaje que vamos a tener en la vida para el desarrollo de nuestra fortaleza, de todas tus capacidades, todas tus herramientas, todo lo que tú tengas. Ese número te va a estar perjudicando. Va a ser una cosa que te va a dar y que te va a dar en contra de lo que tú quieres. ¿Por qué nos está pasando esto? Según Jung les estaba diciendo, y por el hecho de nosotros vivir en un mundo dual, cuando nosotros decimos que somos una cosa, estamos negando lo demás. Entonces, cuando decimos yo soy flaca, estoy negando que soy gorda. O cuando decimos vivimos en un mundo dual, o somos o no somos. Entonces, cuando decimos que somos una cosa, estamos afirmando que no somos lo contrario. Todo eso que nosotros estamos afirmando que no somos, se va a estar metiendo en ese lugar que se llama sombra. Y por tanto, todas esas negaciones que hacemos en nuestra vida actúan mal. Actúan mal para nuestros objetivos, para nuestros propósitos, para nuestros logros alcanzar. ¿Qué es importante? Poder reconocer esas partes como partes de nosotros mismos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nos permite este número oculto, el número de la sombra? Pues nos permite descubrir qué es lo que dispara nuestros más vulnerables estados de ánimo. ¿Qué es lo que dispara nuestros más vulnerables estados de ánimo? Y este número de la sombra es la base de nuestros cambios de personalidad. Este número justifica estos cambios de personalidad, todo esto que tenemos encerrado en la sombra, estas negaciones que tenemos, están justificando nuestros cambios de personalidad. Entonces vamos a ver en la clase que dediquemos a las corrientes negativas o a las cosas negativas de nuestro cuadro numerológico, vamos a ver cuán importante este número de la sombra es. Pero vamos a empezar a ver ya desde el número de la personalidad, porque al usar una máscara estamos escondiendo en realidad nuestro número personal, nuestra esencia, estamos creando fricciones y esas fricciones se van a ir a reflejar en esta sombra. Entonces, mis amigos, ¿cómo calculamos el número oculto o número de la sombra? Lo calculamos a partir del número de la personalidad
y el número de subconsciente negativo que ya habíamos calculado. Estas dos vibraciones las sumamos, estos dos números los sumamos y esto nos va a dar el número de la sombra. Además de todo esto que ya les he dicho, también existe el número, 3 números del ser inferior. El ser inferior, ¿qué es el ser inferior? El ser inferior es la defensa de nosotros ante los dolores de la infancia. Acuérdense que de infancia estamos hablando de esta primera etapa de la vida que dura muchísimo y que aunque infancia va a durar menos que esos de 27 a 35 años, pues sí vamos a tener marcas importantes durante la infancia que nos van a poder acompañar durante toda la vida si no somos conscientes, de ello, si no la enfrentamos, si no la superamos. Entonces, este número de ser inferior nos muestra cómo reaccionamos nosotros a estos dolores de la infancia, cómo reaccionamos al victimismo, a la vulnerabilidad. Las vibraciones de nuestro ser inferior, ¿cuándo sabemos que están actuando? Bueno, cuando nosotros, para obtener lo que nosotros queramos, independientemente de lo que sea, no importa, usamos nuestros pensamientos negativos. Si nosotros tenemos una mala idea y sabemos que es un mal pensamiento, sabemos que no es lo correcto, pero para nosotros lograr algo, usamos esto, le damos mecánica, lo construimos, formamos una cosa a partir de eso, entonces nosotros estamos usando la energía de nuestro ser inferior. ¿Entienden? Entonces, esta energía va a ser bastante importante. Es muy importante que la reconozcamos, que tenemos esos seres inferiores. Tenemos que reconocer la oscuridad que existe dentro de nosotros. Vivimos en un mundo dual, somos luz, pero somos oscuridad. Entonces, cuando nosotros reconocemos esta oscuridad que vive dentro de nosotros, como que es algo nuestro, pues esto va a ser crucial y fundamental en nuestro proceso de sanación espiritual. Entonces, cuando nosotros encaramos el mal y lo sacamos a la luz de la conciencia, hacemos que el orgullo ceda, el ego cede y le damos el paso a la razón y le damos el paso a la humildad. Mientras que si nosotros negamos el mal que vive en nosotros, pues no nos va a ayudar a nada, porque lo que estamos haciendo al negarlo es permitir que siga creciendo. Acuérdense que cuando negamos algo, ¿a dónde va? A una zona de sombra. Acuérdense que cuando negamos algo, nos va a una zona de sombra. Entonces, si negamos estas cosas que son nuestros seres inferiores, que es la manera en que nosotros reaccionamos, pues estamos alejándonos de poder solucionar todos estos problemas. Por eso la numerología, mis amigos, es una herramienta tan poderosa. Cuando vemos todas las enseñanzas que nos da la numerología, nos ayuda muchísimo a poder nosotros seguir adelante, a poder arreglar cosas que nos han estado trabados y cosas que repetimos y repetimos. Y lo repetimos porque no hemos podido sacar una traba, no hemos podido sacar una dolencia, no hemos podido romper con algo que teníamos que haber roto. Entonces, ¿qué importancia tiene este ser inferior? Pues que existe una energía vital creativa dentro del mar, que nosotros lo podemos transformar haciéndonos conscientes de ella. ¿Entienden? Entonces, el ser inferior se compone por 3 seres. Se compone por un ser que es heredado de la familia, un ser del cual somos conscientes y un ser que es el ser latente. Vamos a ver cómo se calculan estos 3 seres entonces. El ser inferior heredado por la familia de origen se calcula simplemente sumando la meta 1
con la meta 3. Acuérdense que ahora vamos a ver un mapa numerológico completico con todos los cálculos y cada cual que haga su mapa numerológico para que se vaya estudiando y vaya viendo las cositas. Entonces, el ser inferior consciente lo construimos a partir de nuestra meta número 2 y de nuestra meta número 3. Sumamos estas dos metas y obtenemos el ser inferior consciente. Por último, el ser inferior latente va a ser igual al ser inferior heredado más el ser inferior consciente. O sea, hemos hecho, fíjense que en el caso de los logros, de las metas, y en este caso, siempre calculamos el logro 1, logro 2, meta 1, meta 2, ser inferior 1, ser inferior 2, a partir de otras dos energías, y después la tercera la calculamos a partir de estas dos que calculamos primeramente. Vamos a continuar y para concluir con esta parte del cuadro numerológico, vamos a hablar de lo que es la triplicidad. ¿Qué es la triplicidad y cuándo ocurre? Bueno, les voy a decir que la triplicidad no es más que tengamos en la parte negativa de nuestro cuadro numerológico un número que se repite 3 veces. A veces encontramos números que se repiten no 3, sino 4 veces. ¿Entienden? ¿Qué nos está diciendo esto? Pues esta triplicidad nos está diciendo que esa va a ser la energía que más trabajo nos va a costar. Acuérdense que todo lo que tenemos en la parte inferior del cuadro numerológico son energías que vamos a tener que conquistar, energías que vamos a tener que hacer que vibren en positivo para nosotros poder lograr nuestros logros y realizaciones, para poder lograr nuestra misión de vida. Entonces, si tenemos en la parte inferior del cuadro numerológico las metas que nos van a presuponer obstáculos que de no ser conscientes de ellas se van a mandar a correr en la parte negativa, sacando toda su negatividad hasta que nos demos cuenta de ella y empecemos a enderezarlo. Entonces, tener 3 veces repetido eso, ahí se forma la triplicidad. ¿Cómo se calcula la triplicidad? Simplemente ese número que se repitió 3 veces, lo sumamos. Si tenemos 3, 2, tenemos la triplicidad 6. Si tenemos 3, 3, tenemos la triplicidad 9. Si tenemos 3, 4, 3 por 4 es igual a 12, tenemos la triplicidad 3. Entonces, en ocasiones hay 4 números repetidos. Yo les aconsejo que sumen también esos 4 números, los reduzcan a un dígito y vean de qué triplicidad estamos hablando. Porque entonces vamos a ver que esa triplicidad, ya les dije, vamos a tener que existen solamente 3 tipos de triplicidades. Tenemos la triplicidad 3, tenemos la triplicidad 6 y la triplicidad 9. Son las 3 tipos de triplicidades que vamos a poder ver. Entonces, cada una de estas triplicidades nos va a hablar de comportamientos, de situaciones que se nos van a repetir a lo largo de nuestra vida. Bueno, mis amigos, por último, tenemos los números que no aparecen en nuestro cuadro numerológico. Tantos números ausentes vamos a encontrar en un cuadro numerológico o pináculo, que es como se le llama, pero también podemos encontrar números ausentes cuando estudiamos el nombre, que a eso le vamos a dedicar otro día. Cuando estudiemos el nombre también vamos a poder encontrar números ausentes. ¿Qué son estas energías ausentes? Bueno, pues les voy a decir que si dijimos que los números en negativo, que están en la parte negativa, y el número oculto y estas energías del ser inferior nos pueden ser bastante fuertes para poder alcanzar nuestros logros, les diré que estos números que no aparecen cuando construimos nuestro cuadro o nuestro pináculo, entonces pueden darnos 2 escenarios. O bien van a estar en ausencia total o van a estar extremadamente presentes. O simplemente
lo vamos a expresar sin ningún control. O sea, que están a rienda suelta, hacen lo que les da la gana porque no los tenemos controlados de ninguna manera. Acuérdense que en nuestro cuadro numerológico, quien es el centro, es esencia, ese número que está armonizando todo lo que está conectado a él. Al estos números no estar conectados para nada en nuestro cuadro numerológico, pues ellos están actuando como les da la gana. Y lo pueden hacer en exceso o lo pueden hacer en defecto. Por lo general, nos harán falta en algún momento de la vida. Por lo que es bueno ir integrando estas energías a nuestras vidas. Recuerden que cada energía nos habla de características diferentes y estas características son herramientas que traemos a la vida. Cuando estamos diciendo que hay energías que no están en nuestro cuadro, nos están faltando esas energías, pero además van a ser las energías que más trabajo nos va a costar resolver dentro de nuestra personalidad, porque son energías que no hemos desarrollado hasta esta encarnación, no hemos logrado integrar esas energías en nuestra personalidad. Quiere decir que todas las energías que están en nuestro cuadro hasta este momento, en alguna vida, la hemos tratado de integrar, de desarrollar en nuestra personalidad. Pero esta que nos falta, esta que están ausentes, pues no las hemos logrado integrar, nunca las hemos trabajado. Entonces, por esto van a ser como, no un obstáculo, pero van a ser una tarea bastante difícil. Vamos a tener que concientizar bien que necesitamos estas energías. Vamos a tener que tratar de trabajar en la integración de estas energías para poder proyectar nuestro ser en el plano emocional y en el plano material. Entonces, al final, ¿qué puedo decir? Si tú en tu cuadro numerológico tienes todas las energías de las que hemos hablado, desde el 1 hasta el 9, y hasta tienes también tus energías, las energías maestras, tú tienes todas las herramientas que te hacen falta. Podemos hablar de personas que vienen a transitar esta vida con todas las capacidades necesarias. Ellos tienen todo lo necesario para poder conseguir todos los logros en su vida, para poder conseguir su misión de vida, para poder alcanzar todas las metas que tienen ahí abajo. Si ellos tienen todas esas herramientas, el pack está completo, lo tienen todo, ¿entienden? Entonces, pero para que puedan obtener esas metas, para poder obtener estas misiones, estos logros, para poder hacer que estas metas estén en positivo, para poder obtener, ellos van a tener que hacer uso de su confianza en sus propias posibilidades, de su confianza en sus capacidades, en sus posibilidades personales. Entonces, mis amigos, volvemos al tema de la autoconfianza. No solo, fíjense cuán importante es la confianza. La autoconfianza es muy importante en que tenemos todas las herramientas, en que podemos desarrollarlas, en que podemos alcanzar nuestras metas. Porque si tienes todas estas herramientas, pero simplemente estás dudando y no eres capaz de hacer nada con ellas, pues no llegas a puerto. Entonces, creo que hasta ahora ya sí tenemos toda la información para que puedan calcular todos los números de su cuadro numerológico, para comenzar un proceso de sanación, para comenzar un proceso de autoconceptualización y para comenzar la reconstrucción de nuestro amor propio. Aquí les traigo un pináculo de ejemplo que puse aquí una persona que nació, vamos a una persona supuesta que nació el 11 de junio de 1987.
Como vemos, en el centro del pináculo ubicamos el número 11, que es el día en que nació, su número personal o esencia. A la izquierda pusimos el número del mes de junio, que es el número 6, que es su número de karma. A la derecha sumamos el 1987, que nos dio 18 más 7, nos dio creo que 25, 25 es 2 más 5, que es igual a 7, o sea que el número de karma nos dio el 7. Cuando sumamos estos tres números y los reducimos a un dígito, obtuvimos su número personal, que es un número 6. Obtuvimos que sus logros va a ser el logro 1, el 8, el logro 2, el 9, el logro 3 se repite el 8. Miren, ahí vimos que el 9 dejó pasar al 8, como ya hablamos. Y el último logro o número de destino de esta persona va a ser el número 4. Aquí vimos también que esta persona va a tener como metas, va a tener que superar, va a tener que integrar la positividad del 5, la positividad del 4 y no vibrar en negativo. Quiere decir que se le va a poder presentar a esta persona la negatividad del número 5, la negatividad del número 4, para que él lo transmute y lo convierta en un número, en su vibración positiva. También vemos que tiene el número 1 como una vibración en la parte negativa de su cuadro numerológico. ¿Qué más nos dice este cuadro numerológico? Perdónenme. Nos dice que el subconsciente positivo de esta persona es el 7 y el negativo es el 1. Todo esto, caballeros, lo vamos a ir viendo. No todo, porque este curso está destinado solamente a la autoestima, a la elevación de la autoestima, y nos vamos a enfocar, por tanto, de todos estos números del cuadro numerológico, en este módulo de autoconocimiento, nos vamos a enfocar en el logro número 1, que coincide con la programación que nos es implantada en la primera etapa de nuestra vida. Nos vamos a enfocar en el número de la personalidad y la esencia, la lucha entre personalidad y esencia, y nos vamos a enfocar también en las vibraciones negativas como la sombra y las características negativas. A todos los que compraron el curso y compraron el módulo, todos los que hayan comprado el curso y comprado el módulo también, además de todas estas clases que vamos a dar o estos talleres que vamos a dar en este primer módulo de autoconocimiento, saben que también van a recibir las propiedades, las propiedades armónicas y desarmónicas de cada uno de los números, para que lo tengan como una fuente de conocimiento, y pues para que cada vez más sean capaces de ver cómo ayudarse ustedes mismos y ayudar a las personas de su clan, de su núcleo, sus amigos o los que quieran en este camino de crecimiento, de perfeccionamiento, de evolución y de felicidad. Entonces, bueno, aquí, bueno, ya que sirva de ejemplo, este era simplemente un ejemplo de cómo fuimos calculando. Aquí a la derecha les puse todo lo que hemos venido hablando, el logro 1 que lo calculamos a partir de A más B. Bueno, ya todo esto lo hemos hablado, solo queda aquí bien expuesto. Vemos aquí en el ser inferior, si nos fijamos, el ser inferior dijimos que era el meta 1 más meta 2, obtuvimos el primer ser inferior, que es el 6. Ese es el ser inferior heredado de la familia. El ser inferior consciente nos lo da el 4 más el 1, que es el 5, y el ser inferior latente nos lo da el 6 más 5, que nos da un 11. En el caso de los seres inferiores, vamos a reducir siempre hasta un dígito. No vamos a poner números maestros aquí. Entonces, mis amigos, vamos a repetir para terminar este encuentro. Vamos a repetir nuestras creencias, las creencias en las que se basa nuestro método de tu libre transformación. La primera es que el autoconocimiento
es la base de toda transformación. La segunda es que el que muere sabiendo no muere como el que muere sabiendo las cosas. La tercera es que todos tenemos derecho a la felicidad y la responsabilidad personal de buscarla en nuestras vidas. La cuarta es que todos somos una combinación de energías numéricas maravillosas que viven y se transforman, y está en nuestras manos el transformar nuestra realidad. La otra creencia que tenemos es que la naturaleza es sabia y que en cada rincón nos brinda una solución. Y nuestra última creencia es que todo lo que viene de afuera está condenado a morir. La curación viene de adentro. Entonces, pues los invito a que se estudien bien esto, a que empiecen a hacer sus cálculos numéricos, a que empiecen a hacerle cálculos numéricos a todas las personas que ustedes conocen, su cuadro numerológico. Nuestro próximo encuentro será la programación de entrada al mundo, que es un tema muy, pero muy importante y que, bueno, nos va a consumir todo un taller. O sea, en ese taller nos vamos a dedicar solamente a la programación de entrada al mundo. Como siempre, la opinión de ustedes es muy importante para mí. Les pido que en este mismo momento vayan y me contesten esta encuesta de evaluación de este webinar y no me iré de aquí hasta que no lo hayan hecho. Así que les pido una vez más, por favor, que vayan y me contesten esta encuesta. Es solo una pregunta, pero pueden escribirme sus opiniones, lo que piensan que pudo haber mejorado, que les faltó, o bueno, en dependencia de lo que quieren, pero déjenme su opinión. Y entonces para esto no pueden dar clic, pero sí pueden escribir esta dirección que les puse ahí, www.penumat.com/encuesta 11. Y con eso creo que ya por hoy hemos terminado. Nos vemos en el próximo encuentro de Tu Libre Transformación paso a paso con el tema La puerta de entrada al mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta que estés en esto, que estés en este camino de autoconocimiento, de crecimiento y de superación personal. Ahora sí, hasta luego. Hasta el próximo sábado a las 3 de la tarde, hora de Noruega. Chao.